Las raíces de la educación son amargas, pero el fruto es dulce. Aristóteles es un hombre que no necesita introducción. Pocas personas han tenido la inmensa importancia e influencia que tuvo él en la historia de la filosofía. En este video veremos la vida de Aristóteles, sus primeros años, su relación con Platón y su propia escuela filosófica. Y en otros videos que iremos haciendo en este canal, hablaremos de sus ideas con más desarrollo. No es fácil ordenar toda la información que tenemos sobre Aristóteles para armar una biografía coherente y completa. Los reportes antiguos solían tomar todas las anécdotas disponibles y las acomodaban con sus propios prejuicios. Sus enemigos lo veían como arrogante, sus seguidores lo consideraban un genio. Además, no podemos especular mucho sobre el carácter de Aristóteles con base en sus obras porque tienen un estilo impersonal. Hoy solo podemos conocer algunas líneas borrosas de este filósofo, así que vamos a dar un panorama general. Sócrates y Platón nacieron y pasaron la mayor parte del tiempo en Atenas, mientras que Aristóteles no nació en Atenas, no fue ciudadano y quizás nunca se sintió como en casa ahí. Aristóteles nació en el 384 a.C. en la pequeña ciudad de Estagira, ubicada al norte de Grecia y dentro de la región de Macedonia. Allí pasó sus primeros 17 años. Varios intelectuales griegos nacieron lejos de Atenas, el mayor centro cultural. Por ejemplo, Demócrito, Protágoras y Anaxarco son de Abdera, que está más lejos que Estagira. La madre de Aristóteles se llamaba Festis y se dice que era descendiente de los fundadores de la ciudad. Su padre se llamaba Nicómaco y fue un médico que trabajó para Amintas III, rey de Macedonia y padre de Filipo II. También tenía un hermano mayor llamado Arimnesto. Ambos padres de Aristóteles murieron cuando él era joven, así que fue adoptado por Proxeno, un pariente cercano, quizás era un tío. Años más tarde, el hijo de Proxeno, llamado Nicanor, fue adoptado por Aristóteles. Los reportes antiguos suelen omitir la infancia y la juventud de los personajes famosos, así que es difícil saber cuáles fueron las primeras influencias de Aristóteles, pero es razonable suponer que su padre, como médico, le inculcó el interés por la biología, las disecciones y la investigación empírica. Probablemente el joven Aristóteles estuvo fascinado con la observación de las criaturas vivas. Cerca de los 18 años, Aristóteles viajó a Atenas e ingresó en la Academia, la escuela fundada por Platón 20 años antes. En Atenas, las escuelas de Alcidamante y de Isócrates también formaban parte de la oferta educativa, pero Aristóteles no fue a ningún otro instituto. Quizás él conocía la fama de Platón y había leído algunos de sus diálogos. De hecho, el propósito de los diálogos platónicos era atraer las mentes curiosas hacia el estudio de la filosofía. Cuando Aristóteles llegó, Platón estaba de viaje en Sicilia intentando transformar al tirano Dioniso II de Siracusa en un filósofo rey, un proyecto que no funcionó. Mientras tanto, Eudoxo de Gnido estuvo a cargo de la academia, así que Aristóteles primero tuvo contacto con él y llegó a respetar su carácter moral. Platón regresó a la academia 2 años después. En su primer encuentro, Aristóteles tenía 20 años y Platón 60. No sabemos qué expectativas tenía Aristóteles originalmente sobre la academia, pero no debemos pensar que entró pateando la puerta con una mente científica y lógica para derrumbar los ideales de la República y el Fedón. Aún era joven y sus opiniones no estaban formadas. Tampoco sabemos cómo se organizaba la academia, pero no la comparemos con una universidad o facultad moderna con planificaciones formales, exámenes y calificaciones. Evidentemente, en la academia se discutían los temas que Platón desarrolla en sus diálogos, como política, ética, psicología, lógica, epistemología, matemática y astronomía. En esta escuela parece que Aristóteles empezó a coleccionar proverbios, frases famosas y dichos de los antiguos, y quizás también dio clases sobre retórica. La relación entre Platón y Aristóteles es un tema complejo. Por un lado, Aristóteles fue influido enormemente por Platón, lo que no quiere decir que fue un seguidor ciego. A su vez, si bien Aristóteles más tarde fue por otro camino intelectual, esto no quiere decir que descartó completamente las opiniones y métodos de su maestro. Hasta el final de su vida, Aristóteles mantuvo el espíritu platónico de rechazar el escepticismo y sostener la fe en un conocimiento inmutable más allá de las apariencias y el flujo de las cosas. No hay muchas razones para ver una rivalidad personal entre estos dos filósofos. Aristóteles en sus obras siente respeto y veneración por Platón, al mismo tiempo que critica severamente sus ideas. Aristóteles fue parte de la academia durante 20 años, lo que indica que apreciaba los estudios que se hacían allí. Pero luego, ¿por qué abandonó una de las instituciones más prestigiosas y estimulantes de su tiempo? Entre los posibles motivos, se ha dicho que Aristóteles se sintió inconforme por no haber sido elegido como el siguiente director de la academia. Ese lugar lo ocupó Espeusipo, sobrino de Platón.
Pero en realidad Aristóteles no habría tenido razones para sentirse molesto al respecto, puesto que la academia no era una institución dogmática en la que todos tenían que seguir la postura del director. Pero aún así es posible que él haya estado en desacuerdo con la creciente inclinación hacia las matemáticas por parte de sus compañeros. Dicho sea de paso, el hecho de que el sobrino de Platón haya asumido la dirección de la academia no quiere decir que fue por nepotismo. Esta decisión más bien era un tema legal para que la propiedad quede en familia, y además Espeusipo era 25 años mayor que Aristóteles, era ciudadano ateniense y fue un gran filósofo y matemático por su propia cuenta. Luego de la muerte de Platón en el 347 a.C., o quizás un poco antes, Aristóteles viajó a la ciudad de Atarneo y fue bien recibido por el tirano Hermias, un antiguo asociado de la academia. Hermias es un personaje complejo, algunos lo ven como un héroe y otros como un villano. Empezó como esclavo y eunuco, pero llegó a ser gobernante de Atarneo, ubicada en Asia Menor. Hermias le daba la bienvenida a los filósofos y es posible que haya participado en sus estudios. En este viaje, Aristóteles quizás fue acompañado por Genócrates, a quien ya le dedicamos un video, y también allí se encontró con otros dos compañeros académicos, Erasto y Corisco de Sepsis. Corisco fue padre de Neleo, quien más tarde fue miembro de la escuela de Aristóteles y heredó su biblioteca. Aristóteles permaneció en la corte de Hermias durante 3 años y es posible que haya sido su consejero político. También se casó con una mujer llamada Pitias. No queda claro si ella era la hija, nieta, concubina, sobrina o hermana de Hermias. Ellos tuvieron una hija también llamada Pitias. Luego Aristóteles viajó a la ciudad de Mitilene en la isla de Lesbos, la tierra de Teofrasto, quien pasó a ser uno de los discípulos más importantes de Aristóteles. Allí pasó otros 2 años. En el 341, Atarneo fue capturada por los persas y Hermias fue torturado hasta la muerte. Su reinado duró entre 5 y 10 años. Aristóteles escribió un poema en su honor, lo cual es interesante porque solemos ver a este filósofo como lógico y metafísico y nos olvidamos de su lado poético. En este periodo de su vida, Aristóteles estudió zoología y en especial biología marina. Seguramente tuvo buena vista porque las observaciones que hizo fueron muy detallistas. Describió anatomía, dieta, hábitat, copulación y sistemas reproductores de una gran variedad de especies. Tuvo un gran entusiasmo por la ciencia y muchas veces admitió la ignorancia cuando no encontraba una respuesta en sus investigaciones. En el año 342, el rey de Macedonia Filipo II invitó a Aristóteles a la capital para que sea tutor de su hijo Alejandro, de 13 años, quien más tarde pasará a ser conocido como Alejandro Magno. No sabemos por qué Filipo eligió a Aristóteles, quien no era famoso todavía, pero esta era la oportunidad perfecta para educar a un joven príncipe con el objetivo de convertirlo en un filósofo rey, como hubiese querido Platón. Esta cuestión nos llama mucho la atención. ¿Qué le pudo haber enseñado la mente más poderosa al conquistador más poderoso en aquella época? En realidad no sabemos exactamente qué le enseñó Aristóteles a Alejandro ni qué tipo de relación se formó entre ellos. Quizás le enseñó poesía épica y trágica, o retórica, o temas éticos y políticos. Escribió 2 libros para él, uno sobre monarquía y otro sobre colonias que hoy están perdidos. Existe un libro llamado La retórica Alejandro, atribuido a Aristóteles, pero en realidad es probable que haya sido escrito por el sofista Anaxímenes de Lámsaco. Ya analizamos el contenido de ese libro en otro video. En todo caso, lo cierto es que ambos hombres llegaron a tener posturas muy diferentes. Aristóteles creía que la vida contemplativa es el máximo ideal al que pueden aspirar los seres humanos y decía que uno puede ser noble sin ser rey de tierras y mares. Por su parte, Alejandro fue un hombre de acción que se dedicó a la conquista y a la creación de un imperio. Además, Aristóteles creía en la superioridad de los griegos sobre los bárbaros, mientras que Alejandro fomentaba la mezcla entre griegos y civilizaciones orientales. La tutoría habría durado no más de 3 años. A los 15 años, Alejandro ya servía como comandante en el ejército de su padre, pero mantuvo cierto interés por la filosofía. En su expedición a Asia, invitó al filósofo Anaxarco de Abdera, discípulo del atomista Demócrito y maestro del escéptico Pirrón. No hay evidencia de que Aristóteles mantuvo una relación cercana con Alejandro después de que éste asumiera el trono de Macedonia en el 336. Aristóteles regresó a Atenas en el 335 y permaneció allí por 12 años. No volvió a asociarse con la academia, sino que fundó su propia escuela, conocida como el Liceo o la Escuela Peripatética. Esto indica que quería oponerse a los viejos platónicos o como mínimo quería ser independiente. Su escuela se llamaba el Liceo porque ese era el nombre de la zona donde estaba ubicada, un parque y gimnasio público periférico donde Sócrates solía pasar el tiempo.
En Atenas, Aristóteles fue un meteco, es decir, un residente extranjero, así que tenía que pagar impuestos, tenía que servir en el ejército si era necesario, no podía participar en la vida política y no podía poseer propiedades. Por lo tanto, alquilaba los edificios que necesitaba para su escuela. Los metecos no eran necesariamente despreciados por la sociedad ateniense. Por otra parte, Pitias, la esposa de Aristóteles, murió, y después él formó una nueva relación con una mujer llamada Herpilis. No queda claro si llegaron a casarse, pero tuvieron un hijo llamado Nicómaco, como el padre de Aristóteles. En el liceo se estudiaba botánica, biología, lógica, música, matemáticas, astronomía, medicina, cosmología, física, historia de la filosofía, metafísica, psicología, ética, teología, retórica, política, gobierno y artes. La escuela estableció una biblioteca llena de manuscritos y mapas. También coleccionaron las constituciones de 158 ciudades, no solo para describir la organización política, sino también para definir en términos prácticos qué tipo de gobiernos son convenientes de acuerdo con las circunstancias. El gran aporte nuevo a la filosofía que introdujeron los peripatéticos fue el estudio del mundo natural de forma detallada y sistemática. Esto es muy distinto al estilo de discusión libre que tenían Sócrates y Protágoras. Seguramente Aristóteles la pasó bien discutiendo e investigando con sus discípulos Teofrasto, Eudemo de Rodas, Aristóceno de Tarento y Disiarco de Mesina, y dando clases a los jóvenes interesados en temas políticos. Durante su segunda estadía en Atenas, posiblemente Aristóteles escribió la mayoría de sus obras. Diógenes Laercio le atribuye 150 libros, que hoy serían equivalentes a 6.000 páginas, de las que sobreviven solo 2.000 en la actualidad. Tenemos que destacar que cuando Aristóteles critica las ideas de los demás, no usa un tono vulgar o conflictivo, a pesar de que eso era común en aquellos tiempos. A lo sumo es un poco sarcástico. No es difícil imaginar que tanto en la academia como en el liceo había un buen clima de relaciones personales más allá de las diferencias teóricas. En la academia no hay evidencia de que Platón creía que su teoría era superior. Espeusipo rechazó la teoría de las formas y Genócrates dijo que las formas son los números. En el liceo, Teofrasto criticó muchas creencias teológicas de Aristóteles en su propia metafísica. La relación entre alumnos y maestros se basaba en el libre intercambio de ideas y en pensar en los problemas antes que ofrecer respuestas sencillas. Podríamos aprender de los antiguos. Ahora bien, en esta época, Alejandro Magno tuvo una campaña militar exitosa y logró crear un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, pero cuando murió en el 323, a los 32 años, la democracia ateniense empezó a oponerse a la influencia de Macedonia. En Atenas, Aristóteles fue acusado de impiedad supuestamente por haber tratado al tirano Hermias como si fuera un dios en el poema que había escrito para él. Pero es posible que esta acusación en el fondo haya sido por temas políticos, por las conexiones que tenía Aristóteles con Macedonia. Algo parecido le pasó a Sócrates por haber estado asociado con Critias y Alcibíades. Pero también es cierto que Aristóteles tenía opiniones poco ortodoxas con respecto a la religión. Él habla de Dios como un pensamiento que solo se contempla a sí mismo y también rechaza el antropomorfismo. En todo caso, Aristóteles no pasó por un juicio y partió de Atenas y se instaló en Calcis, la tierra natal de su madre. Aristóteles vivió en Calcis durante un año y murió en el 322 a.C., a los 63 años, acaso por una enfermedad intestinal. Se dice que le gustaba vestir bien, se preocupaba por tener un buen corte de pelo y usaba unos lindos anillos. Su escuela siguió funcionando al mando de Teofrasto. En su testamento pidió que liberen a sus esclavos, lo cual puede sonar raro puesto que él defendía la esclavitud. Su hija Pitias no debía tener más de 14 años, porque no tenía la edad suficiente para casarse. Quizás ella terminó siendo la única heredera, puesto que el otro hijo, Nicómaco, al parecer murió cuando era joven. Pitias luego se casó 3 veces. Primero con Nicanor, el hijo adoptivo de Aristóteles, segundo con Proclo de Esparta, un descendiente de reyes con quien tuvo 2 hijos que más tarde fueron discípulos de Teofrasto, y tercero se casó con Metrodoro, un médico con quien tuvo un hijo llamado Aristóteles, quien también estudió con Teofrasto. No confundamos a este Metrodoro con alguno de los 4 Metrodoros de los que hablamos en otro video. Ya dijimos que los textos de Aristóteles tienen un estilo impersonal, pero se nota que le gustaba aprender y que apreciaba tanto la autosuficiencia como la amistad. Además, si bien valoraba el intelecto, también creía en la importancia de una vida práctica basada en la sabiduría y la excelencia. La filosofía griega antigua no terminó con Aristóteles, sino que siguió con los escépticos, los epicúreos, los estoicos, los académicos y los peripatéticos, hasta el periodo bizantino. Pero ciertamente Aristóteles es uno de los individuos más reconocidos en la historia de la filosofía.
Su sistema sirvió como base para el cristianismo escolástico y la filosofía islámica en la Edad Media. Su influencia pasó por el Renacimiento y la Ilustración. Su lógica fue un modelo paradigmático durante 2000 años. Fue el pionero en el estudio de los animales y hasta el día de hoy seguimos estudiando su ética, política y metafísica.